A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF y el canal 29.1 UHF Digital. Presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como En una hoy. aldea rusa, perdida entre la nieve, nació un niño que habría de ser parte de la historia del siglo XX. El niño se llamaba Grigori Efimovich y sufría delirios místicos cuando creía que podía llegar al cielo a través del autocastigo físico. Luego empezó a predicar que para que Dios nos perdonara era necesario pecar en exceso para poder sentir el arrepentimiento. A partir de estas prédicas, lo empezaron a llamar el depravado, que en ruso se dice Rasputín. Grigori Efimovich Rasputín. En ese momento, la nobleza rusa también vivía su propia locura y reinaba una idea llamada ciencia teosófica, una mezcla de Biblia, brujería antigua y creencias esotéricas modernas. En medio de ese cóctel, el hijo de los zares sufría de hemofilia y se propagó la idea de que Rasputín podía curarlo. Preocupados por la suerte del heredero, Rasputín cada día tuvo mayor influencia en la corte y alternaba las oraciones mágicas con unas orgías tan calurosas que podían derretir toda la nieve de San Petersburgo. Con su creciente poder, Rasputín bañaba a las hijas del zar y enjabonaba y secaba sus frutales cuerpos adolescentes con la complacencia de la zarina. Pero tanto poder despertó celos e intrigas y un sector de la aristocracia rusa decidió acabar con la vida del monje maldito. Y un día como hoy, 30 de diciembre de 1916, tras una cena en la que se le había dado un veneno que no tuvo la potencia esperada, Rasputín recibió varios balazos y fue arrojado a un río congelado. Y se cerraba así un capítulo de demencia y corrupción en una corte dominada por la soberbia y por la magia. Las principales noticias del día. Titulares. Presupuesto del 2022 cierra con atrasos cercanos a los 1.500 millones de dólares. El Consejo Nacional Electoral incorpora un nuevo integrante a las juntas receptoras del voto para 2023. En el segmento de opinión, exitosa visita del presidente Lasso a Joe Biden traerá beneficios al Ecuador. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Lo que pasa en Ecuador. Noticias del día. Presupuesto 2022 cierra con atrasos cercanos a los 1.500 millones de dólares. El presupuesto general del Estado cierra el 2022 con un 10% más de ingresos, pero eso no fue suficiente para cumplir con todos los pagos a los gobiernos seccionales, proveedores del sector público y la seguridad social. Según la proforma, se preveían ingresos por 24.131 millones de dólares en el 2022, pero ya han ingresado 26.529 millones hasta el 29 de diciembre. Lo anterior pese a un paro nacional de 18 días que dejó pérdidas de 1.115 millones de dólares. Tres factores impulsaron el crecimiento de ingresos en el presupuesto del 2022. El precio del petróleo escaló tras la invasión Rusia a Ucrania. El barril de petróleo WTI, que sirve como referencia para el petróleo de Ecuador, llegó a $123.7 por barril en su pico más alto en marzo.
La recaudación de impuestos alcanzó cifras récord que no se veían desde el 2015. Esto se explica por la reforma tributaria que entró en vigencia en diciembre del 2021. El Servicio de Rentas Internas también cobró más impuestos por la reactivación del consumo y el aumento de la inflación que impulsó la recaudación del impuesto al valor agregado IVA y del impuesto a los consumos especiales ICE. Hasta junio del 2022 hubo una baja ejecución del presupuesto y acumulación de atrasos, pero luego el gobierno aceleró el gasto público. Con ello, los atrasos bajaron de 2.767 millones de dólares en junio a 1.500 millones de dólares en diciembre. Los atrasos del gobierno son con proveedores, gobiernos locales y entidades de la seguridad social, pero la mayor parte corresponde a deudas con estas últimas. El Consejo Nacional Electoral incorpora un nuevo integrante a las juntas receptoras del voto para el 2023. En sesión de pleno, el Consejo Nacional Electoral aprobó el 29 de diciembre del 2022 la incorporación de un integrante más en cada junta receptora del voto para los comicios seccionales del 2023. El objetivo, según la entidad, es optimizar el tiempo de escrutinio. Previo a la decisión de los vocales, las 39.892 juntas receptoras del voto previstas para las seccionales estaban integradas por 7 miembros, 3 vocales, 3 suplentes y un secretario o secretaria. Ahora, según lo resuelto, uno de los 3 suplentes será principalizado para que brinde apoyo en el procesamiento de las actas, quedando con 5 integrantes cada junta receptora del voto, mismas que serán divididas en 2 grupos. El primero escrutará las dignidades seccionales, mientras que el segundo se encargará de las papeletas del referéndum y del Consejo de Participación Ciudadana. Según explicó Luis Bonifaz, coordinador de procesos electorales del CNE, la decisión se tomó tras varios ensayos donde se observó que el escrutinio duraría más de 9 horas. Con esta medida, el proceso de escrutinio duraría 6 horas aproximadamente. Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral también informó que se cumplió con éxito la prueba técnica del Sistema Informático de Escrutinios y Resultados para los comicios del 2023, mecanismo que se utilizará para el procesamiento de actas y publicación de resultados de las seccionales. La prueba se la realizó en los 25 centros de procesamiento de datos de las 24 delegaciones provinciales electorales del Consejo Nacional Electoral y una del exterior. Esta prueba, según explicó la entidad, permite identificar posibles incidentes y tomar acciones inmediatas para prevenir falencias. Para el 8 de enero del 2023 se prevé un primer simulacro nacional. Entrevista del día. La mañana de este viernes 30 de diciembre en Radio Sucesos, Joana Espín, investigador en temas de seguridad, criminología y delitos ambientales, habló sobre el análisis de la seguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. Bueno, ¿cómo entender estas cifras que, al igual que mencionaba antes del corte con los femicidios, nos dejan pues con malas noticias, porque no podemos alegrarnos sobre esta situación de violencia? Sí, son malas noticias para cerrar el año. Son noticias además bastante parciales respecto a la situación de inseguridad. Por lo general, la tasa de homicidios, que fue la información que se presentó, la información que acabas de resumir, es una información que nos da una imagen un poco parcial respecto al tema de la inseguridad, pero lo que sí es importante recalcar es que es quizás una imagen de la violencia desatada en su punto más extremo, como es el homicidio. No es el único indicador de inseguridad. Obviamente, tiende a tener una concentración geográfica en ciertas áreas también, y lo que nos presenta el ministerio, el ministro también, es una serie, y esto también quisiera aclararlo, de hipótesis respecto a cuáles pueden ser las causas. Sí preocupa, era ya de esperarse en realidad que la tasa de homicidios de este año iba a cerrar por sobre los 20,000 muertos, por sobre los 20 muertos por cada 100,000 habitantes en el territorio nacional, porque hay zonas en donde va a ser obviamente mucho mayor. En Esmeraldas, por ejemplo, se habla de que se superó tranquilamente los 40 por
cada 100.000 habitantes, pero que en un periodo de 12 años tengamos un incremento de 8 puntos, pasando de 17 a 25, es preocupante y creo que es necesario, es responsabilidad aquí del Estado como tal, darnos unas respuestas mucho más claras respecto a las causas de estos homicidios, porque como bien decía, se ha mencionado el tema de economías ilegales, el tema de luchas territoriales, narcotráfico, crimen organizado, también no dejan de ser hipótesis que maneja el gobierno. No son en realidad las causas como tal, no hay estudios que lo prueben, no se realiza de manera sistemática tampoco ningún tipo de recopilación de información, de inteligencia de la información que nos lleve a decir con certeza que esas son las razones del incremento tan significativo de la tasa de homicidios en este año. Y bueno, las hipótesis, como usted bien lo menciona, Joana, que da el ministro de Interior es que estas muertes se deben a que se está dando una lucha de territorios, las luchas de poder dentro de los grupos de delincuencia organizada. Y bueno, eso sí, se ha visto en las noticias, cada vez son más cruentas de esas noticias que se vienen dando y que cada vez muchos también dicen, nos vemos parecido a México con la violencia, cómo se las presenta, ¿no? Pero, ¿qué hay de fondo de todo esto? ¿Por qué desde el 2010 a 2022 pasamos de una tasa de homicidios de 17 a 25? ¿Qué otras razones podrían explicar esta situación, Joana? ¿Y qué se podría hacer para frenar aquello? Pues efectivamente, sí hay un componente importante aquí de crimen organizado. Eso es también indiscutible y es importante. Lo que yo sí de forma permanente lo he mantenido es que no es lo único, es que hay una violencia social que también va más allá. Y un claro ejemplo para mí, y tú lo mencionaste, es el tema de los femicidios. El femicidio, desde que se tipificó en el 2014 hasta la actualidad, año tras año, ha venido incrementando. Y el femicidio no tiene que ver en ningún sentido con el tema de crimen organizado. Es más bien una violencia muy personal, muchas veces en el ámbito doméstico, es distinta. Entonces, más bien ahí lo que nos expresa es una forma de resolver los conflictos a nivel de sociedad que no está funcionando. Yo sospecho que en el caso de homicidios también es importante que se tenga en cuenta ese otro componente, ¿por qué las luchas territoriales? Por ejemplo, a nivel de barrios, a nivel de la misma comunidad que está presente en un territorio. Y además otra cosa importante que también te decía, el homicidio muchas veces responde a una distribución geográfica en particular. No podemos hablar que la tasa de homicidios es la misma en todo el país. Quito tiene niveles altos de percepción de inseguridad y no es por homicidios, es por delitos contra la propiedad, por ejemplo. Mientras sí, en ciertas zonas, en Guayaquil, en Esmeraldas, en Manabí, efectivamente vemos un incremento de la tasa de homicidios que ha hecho que se suba la tasa de homicidios a nivel nacional. Pero ¿qué explica esa distribución geográfica del homicidio? ¿Por qué en esas zonas? ¿Por qué en Esmeraldas? En Esmeraldas el homicidio ha estado alto desde antes del 2010, desde el 2007 ya superaba los 20 puntos. Nunca ha bajado, nunca se ha reducido en esa zona. Ahora ha venido incrementando, y ahora como nos afecta a todo el país, nos llama también la atención. Pero, por ejemplo, en este lugar particular, en esta provincia, la tasa de homicidios siempre estuvo por sobre los 20 puntos. También estuvo presente en Radio Sucesos la mañana de este viernes 30 de diciembre Yaco Martínez Pérez, él es gobernador de la provincia del Carchi, y habló sobre la reunión de altos mandos militares de Ecuador y Colombia para reforzar la seguridad en la frontera. Veamos la nota. Se definen algunas cosas que me imagino devuelven un poco la calma y la expectativa y la esperanza a la provincia del Carchi. Sí, efectivamente, hubo una reunión de los mandos militares de Ecuador y Colombia en la ciudad colombiana de Ipiales. Fue una reunión realmente muy fructífera. Después de que se reunieron los comandantes, pues se ha logrado la conclusión de que hay que poner mano duro en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, tomando en cuenta que lamentablemente por esta zona hay mucha permeabilidad
lamentablemente hay muchos pasos y esto hace que se necesite un control mayor. Lo principal de esto yo considero, viéndolo desde mi punto de vista muy personal aquí en la zona de frontera, es de que Ecuador llevó una posición clara a Colombia en el sentido de que necesitamos que realmente el Estado colombiano tenga mayor presencia en su zona de frontera. Milton, usted es un conocedor, ha recorrido nuestra zona de frontera. Usted sabe que lamentablemente el Estado colombiano no tiene una presencia con militares, con policías en la línea de frontera. Lo que no pasa con Ecuador, que lo tenemos en Tobar Donoso, tenemos en Chical, Maldonado, el Carmelo, tenemos en toda la línea de frontera justamente una presencia militar y policial, mientras que del otro lado no la hemos tenido. Ese ha sido el principal pedido que se lo ha hecho justamente para luchar contra las bandas delincuenciales que operan en estos sectores del lado colombiano y de igual manera con la situación de lucha contra el narcotráfico. Ahora, los pasos ilegales que usted mencionó hace un momento, si no me equivoco, son 37 los que se han descubierto, donde circula droga, contrabando, gas, etcétera. Y obviamente es un sitio de operaciones de las bandas delincuenciales. Sí, mire, usted tiene las cifras anteriores. Después de la pandemia le comento que hubo mayor permeabilidad. Lamentablemente hoy tenemos más de 100 pasos en la zona de frontera, que lamentablemente se formaron porque estaba cerrado el puente internacional de Rumichaca y la gente en su iniciativa por cruzar la frontera lamentablemente hizo muchísimos más pasos. Usted sabe y conoce la zona que lamentablemente no nos divide más que una línea imaginaria, no nos divide otra cosa más, entonces simplemente ha sido fácil la permeabilidad que han hecho justamente estas personas y obviamente ese es el control mayor que se va a hacer ahora. Por eso es lo que se ha pedido permanentemente, que el gobierno colombiano tenga mayor presencia. Hoy esperamos que después de estas reuniones se lo haga y obviamente el trabajo en conjunto con el gobierno del Ecuador de los dos presidentes nos va a permitir hacer un mejor control en la zona de frontera. Aquí hay que aclarar algo, Milton. Nosotros en la provincia del Carchi tenemos un control permanente y obviamente ese control nos ha logrado mostrarle al país y al mundo que hacemos y tenemos buenos resultados. Nosotros en nuestra zona de frontera hemos incautado alrededor de 9 toneladas de droga en este año 2022. Por otro lado, nosotros somos la provincia más segura de la zona norte, una de las 3 provincias más seguras de todo el país, pese a estar en frontera. Entonces, es el trabajo que viene justamente ejército, policía, migración, aduana, comisión, municipio, es decir, todas las instituciones, principalmente con un aliado que tenemos, la ciudadanía, que es la que denuncia. Después de esta reunión importante, ¿qué expectativa se tiene sobre este trabajo coordinado para enfrentar estas amenazas actuales en la frontera? Mire, la expectativa es grande porque cuando damos seguridad en la zona de frontera, damos seguridad al interior del país también. Porque si frenamos la situación de control, el paso de armas, de municiones, de droga y de todo lo que se puede producir de ida y vuelta, porque aquí hay que entender que es de ida y vuelta, si logramos un control severo en las zonas de frontera, realmente vamos a tener mayor seguridad al interior del país. Y lo más importante es las voluntades que tienen los dos presidentes de la República, nuestro presidente Guillermo Lasso y el presidente Petro. Esto es lo más importante y que los mandos militares se hayan reunido justamente por disposición de los dos mandatarios, que esto le hace bien a todo el territorio ecuatoriano. Ahora, ¿cuáles son las definiciones de lo que básicamente se necesita para devolver la seguridad y la tranquilidad en la zona de frontera? ¿De qué delitos estamos hablando? ¿Cuáles son los delitos que han proliferado? Por ejemplo, uno, le voy a decir yo, en los últimos años es la migración. La gente, los venezolanos que cruzaban la frontera por pasos ilegales y que incluso generalizó un delito de coyoteros. Mire, ese es un tema que lo estamos tratando muy específicamente en la zona de frontera. Lamentablemente hay mafias, las hemos logrado sacar de la provincia del Carchi, las hemos logrado sacar, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Se pasan pasadito el puente internacional de Rumichaca, al lado colombiano, y empiezan a operar. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer el mejor trabajo coordinado. Entonces, de esa manera vamos a lograr ir controlando lo que usted señala, el coyoterismo. Mire, hay mafias que vienen desde Chile, que vienen desde el Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, ahí es donde se necesita un control muchísimo más rígido
un control que realmente haga el seguimiento a esta política de seguridad, pero que sea transnacional. Por eso la importancia de esta reunión. Entonces nosotros tenemos que decir que la situación de migración está de igual manera haciéndose un control permanente, riguroso. La situación le comento yo, en mi provincia del Carchi, la situación de muertes violentas, hemos tenido en este año 11 muertes violentas. Es decir, que una muerte casi por mes. Eso para la provincia del Carchi son cifras positivas. Y le comento aquí que el principal problema, el principal delito que nosotros tenemos es la violencia de género. Y estamos trabajando en ese tema. Violencia de género. Mire, tenemos 6 de las 11 muertes violentas por violencia de género. Entonces, estamos trabajando en este tema. Y otro de los temas que de igual manera de la cuestión de delincuencial que tenemos en la zona de frontera, porque gracias a Dios la tenemos controlada, es la situación de robo de vehículos. Robos de vehículos que se dan desde el interior del Ecuador, convencidos por la situación de créditos fáciles en Colombia, la situación de igual manera de transporte internacional con grandes cargas desde Colombia. Entonces son atractivos a través de las redes sociales. La gente es captada y simplemente se van por un crédito hasta Pasto, se van hasta Ipiales, hasta una ciudad colombiana. Allá les roban el vehículo y luego vienen y denuncian que se les han robado el vehículo, pero en la ciudad de Tulcán. Se ha incrementado en cifras, en estadísticas, esta clase de delitos, que serían en este caso los 3. Como le digo, robo de vehículos, violencia de género y obviamente la migración. En Quito TV, el arquitecto Nicanor Favara habló sobre las remembranzas de Quito y sobre la época de oro del básquetbol. Escuchemos lo que dijo en la siguiente nota. Y esa amistad tengo entendido que se ha mantenido con los que han ido lastimosamente falleciendo, desapareciendo, pero hasta el día de hoy. Sí, vean la vida es increíble. Aquí tenemos un club que se llama el Club de Agricultores, que se celebró hace 3 meses, 100 años. Y a mí personalmente me pasó algo interesante. Por allá por los años 60, yo me gradué en el 68 realmente, 65. Y en el 68, con Ramiro Pérez, que era compañero mío de universidad, como profesores, éramos compañeros, él se educó en México y éramos vecinos de oficina. Los dos nos unimos y ganamos el concurso del Banco Central actual, el de la Alameda. Ese lo para la construcción del edificio del Banco Central. El diseño. Y después el diseño interior del banco también hicieron un concurso y lo gané yo. Lo ganamos nosotros y Ramiro Pérez también me ayudó y resulta pues que la cosa era muy grande y era el primer contrato grandototote que para nosotros que estábamos comenzando. Y el gerente general era don Jaime Salvador Campuzano, un señorón de Quito muy conocido, además con una posición humana realmente maravillosa. Ellos vivían diagonal a nuestra casa, la familia Salvador, y tenía un hermano que era un atleta formidable, pero era lanzador de bola, y una bola, no sé de qué peso hay, pero debe haber sido de, que se dio 15, 20 libras, le cayó en el cuello en un entrenamiento y le dejó parapléjico. Y don Jaime Salvador Campuzano, que era en ese momento gerente general del Banco Central, venía todos los días al mediodía a sacarle a caminar a su hermano. Y mi padre, pues, que teníamos nosotros una estación de servicio muy grande ahí, diagonal, me decía: mira, si hay que admirar a la gente humana, aquí tienes a un señor.
será tiempo, siendo gerente del Banco Central, de venir al mediodía todos los días a sacarle a caminar a su hermano enfermo, que no podía caminar, tenía que cogerle el brazo y dar unos pasitos. Pasa el tiempo, ganamos el concurso del Banco Central del Ecuador y el gerente era don Jaime Salvador Campuzano. 11 de la mañana de un miércoles estaba todo listo y entonces llegamos, se abre la puerta, la secretaria nos hace pasar y don Jaime Salvador sale a saludar y digo, don Jaime, buenos días, aquí estamos con todos los papeles listos, y me dice, mira, en primer lugar, para ti no soy don Jaime, yo soy Jaime, yo soy muy amigo de tu padre y sé quién eres. Ya sabía. Y me dice, pero hay un problema un tanto complicado. Yo sé que estás ya con todos los respaldos de los bancos que garantizan el contrato. El contrato era millonario. Pero antes de que me firme este contrato, y no hay contrato si no me firmas este papelito. Cojo el papelito. Y si era pues simplemente una petición para ser admitido en el Club de Agricultores. ¿Qué pasaba? El Club de Agricultores había dado pues unos caminos y volteretas y estaba un poco en declive. Y sí sabíamos de la vida del club, porque yo trabajaba en las oficinas de don Jaime Dávalos Proaño, un gran profesional, muchos años decano de la Facultad de Arquitectura, y la oficina de él estaba en el segundo piso y el Club de Agricultores en el tercer piso. Y en la oficina de don Jaime Dávalos teníamos que velar, no había pues la facilidad de la computadora, había que velar, se trabajaba con rapidógrafos. Y entonces de vez en cuando subíamos a tomar café en el Club de Agricultores, si éramos conocidos. Pues así fue, suscrito, pasan los tiempos. La semana pasada se celebró 100 años del Club de Agricultores. Y yo soy socio honorífico del club porque 50 y pico de años de socio, ¿no? Es la vida de Quito, que Quito era maravilloso y nosotros, los quiteños, lamentablemente le hemos dejado, nos han quitado la propiedad de Quito. Hoy no somos dueños de Quito, es al revés, nos dan acogida en nuestra ciudad y la gente de fuera viene y hace lo que le da la gana. Lastimosamente es así. Es la verdad, la verdad. Imagínense que no hemos tenido alcaldes, no hemos tenido quiteños. Y Quito está en Quito, perdónenme que les toque el tema, Quito está pasando por una situación muy delicada como ciudad. La circulación es terrible, la construcción. Antes teníamos un control del municipio realmente severo. Hoy hace quien quiere lo que le da la gana. Imagínese usted que el señor general Paco Moncayo declara que Quito, el 72% de las construcciones de Quito se hacen sin permiso. ¿Y para qué está él ahí? No hizo nada. Un político. Entonces, Nicanor, yo quiero intervenir, como en muy pocas oportunidades lo hago, por razones muy especiales.
Una, por haber sido parte de la profesión en la que habían algunos años que nos separaban entre lo que era yo estudiante y tú ya habías egresado a la facultad. Siempre existió un nexo muy importante de afecto con el grupo que estableció una serie de primicias en el básquet ecuatoriano, que es el grupo que tú has relatado, que fue dando espacios muy importantes, no solamente para el básquet nacional, sino para el básquet internacional. Tú nos has mencionado que en algún momento en Quito ustedes fueron contradictores del grupo de los Globetrotters, que era un equipo y sigue siendo un equipo famoso de básquet. Son historias que con la distancia de tiempo yo las fui viviendo, y qué importante y qué grato, Nicanor, el que se vayan removiendo una serie de recuerdos y una serie de pensamientos en donde se refleja lo que también constituye este segmento de Quito TV, en donde se hace memoria de eventos y de circunstancias que quizás el tiempo las va borrando. Mira, yo coincido plenamente que la ciudad de Quito como tal ha ido perdiendo protagonismo, la gran Quito que existió siempre, por efecto de invasiones foráneas que se dieron en el norte y en el sur, de personas que fueron acogidas por los quiteños con el mayor agrado, dándoles todas las facilidades para que tengan espacios de vida, tanto en el norte como en la ciudad, y en determinado momento sean quienes no solamente están dirigiendo la estructura de nuestra ciudad, sino que la están malformando penosamente, que es una pena que como quiteños y como profesionales veamos que caminamos en un amplio camino de deterioro. Esta reunión contigo, Nicanor, que es prácticamente un conversatorio de buenos recuerdos, de personajes del ayer que hicieron una trayectoria en la ciudad de Quito. Acabas de mencionar el Banco Central del Ecuador, acabas de mencionar un evento que quizás tú no lo conocías, y yo no lo conocía tampoco, de que la parte del diseño interior del Banco Central estuvo a tu cargo. Así fue. Si mal no recuerdo, quien manejó la parte relacionada con la operación y la administración de los desarrollos internos del banco fue un señor Ruales. Claro. El señor Carlos Ruales. Un personaje también. Un personaje. Te quiero comentar lo siguiente. Dentro de las bases del concurso del Banco Central para complementar los servicios del banco, se emitieron una serie de condiciones y de diseños de elementos que complementaban el diseño interior, como eran papeleras, basureros, elementos de trabajo, en los cuales se pensaba inicialmente, seguramente, el importarlos. Pero resulta que en esa época yo tenía un taller de conversiones de madera y gané el concurso para intervenir en los complementos de todos estos elementos que estaban relacionados con el diseño interior, que complementaban los servicios de las áreas administrativas. Todavía tengo algunas piezas que ahora te voy a enseñar, pero mira cómo son las coincidencias, los elementos que los vamos juntando. Yo tenía un compañero en el colegio, que era un muchacho Ferri, que debe ser pariente tuyo también, que manejaba en su momento la gasolinera que estaba en diagonal
América. En la Río Frío, prácticamente la salida de la Río Frío. En ese tiempo no había el paso a desnivel. Bueno, yo quiero darte la bienvenida en un espacio que es un espacio de recuerdos, es un espacio de conversatorios, en donde los personajes que han ido haciendo nuestra ciudad en los diversos campos tienen algo que contar. Qué penoso es que las personas en la vida no tengan nada que contar, que es el caso opuesto con Nicanor, porque no solamente tiene mucho que contar, sino eventos importantes que contar. Lo del Banco Central, también en su momento, fue un edificio ícono dentro del desarrollo de la ciudad, y me alegro que haya existido esta coyuntura, este nexo, en donde de alguna forma participamos. Los quiteños creo que siempre hemos sido parte activa, parte intensa de las gestiones de la ciudad, y esta acción activa se va reflejando en cosas que muchas veces son desconocidas. Nosotros siempre tratamos de reactivar las vivencias de quienes hicieron trayectoria en nuestro país, y permanentemente nos honra el que hoy día Nicanor sea parte de esta presencia. Gracias. Bienvenido Nicanor. Fíjate que esta entrevista no es un parto, no parecía que así iba a ser, pero cuando las cosas son como deben ser, sin complicaciones, simples, haciendo memorias, haciendo remembranzas de nuestra ciudad, de la trayectoria personal de muchas gentes que hicieron también trayectoria, ya, tiene mucha relevancia. Así es que yo me he incorporado, como muy pocas veces lo hago. Mira, Telesucesos tiene 26 años, un poco más de 26 años en el aire, con un perfil muy especial, en donde los valores y la historia y la trayectoria de la gente tiene mucha importancia. Yo nunca he querido ser protagonista de ninguna de las actividades que giran alrededor de la profesión y giran alrededor de la comunicación. Ahora lo hago con mayor gusto para darte la bienvenida, Nicanor, para que esta reunión sea una de las tantas reuniones en donde, como decía, tú tienes siempre mucho que contar. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. La exitosa visita del presidente Lasso a Joe Biden traerá beneficios al Ecuador. Considero, de otro lado, un error político haber anunciado la candidatura a su reelección. No cabe duda, uno de los mejores funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso es el canciller Juan Carlos Holguín, quien, junto con la embajadora Ivonne Baqui y el ministro de Comercio, Julio José Prado, coordinaron con eficiencia el desarrollo de una amplia agenda oficial en Washington, en la que como punto medular estuvo la reunión bilateral entre el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, marcando de esta manera el momento más alto de la relación bilateral. El presidente ecuatoriano viajó a la capital norteamericana con una comitiva oficial compuesta por 11 funcionarios de alto nivel,
Guillermo Lasso explicó que su objetivo primordial en esta visita de Estado es reafirmar la tradicional amistad con Estados Unidos para trabajar conjuntamente por el fortalecimiento de la democracia, la paz y la justicia en la región. La visita del presidente del Ecuador a su homólogo norteamericano rompe una larga etapa de relaciones frías con la Unión Americana provocada por las tensiones marcadas en los 10 años de gobierno de Correa Delgado. El presidente de Estados Unidos precisó que, en la visita del mandatario ecuatoriano, se pasó revista a 2 temas fundamentales que hacen relación al comercio y a la seguridad. Vamos a revisar la forma de profundizar nuestra cooperación y nuestra alianza económica con inversiones conjuntas en varios programas, apuntó Biden, tras destacar que se fortalecerán programas en favor del mejoramiento de los organismos de justicia en el Ecuador, así como de su sistema de prisiones. El presidente Lasso sintetizó su diálogo con Biden resaltando 3 temas claves: democracia, seguridad y comercio, destacando que en los 19 meses que lleva frente al gobierno de Ecuador se ha incrementado ostensiblemente la relación bilateral con Estados Unidos. Uno de los objetivos del viaje estuvo marcado por buscar se concreten acciones claras para la suscripción de un tratado de libre comercio entre Ecuador y Estados Unidos. Nuestro país es el único de América Latina, creo que junto a Uruguay, que no lo tiene. Ecuador ha venido trabajando con insistencia ante la falta de un acuerdo comercial por lograr un mejor acceso a Estados Unidos de sus principales productos de exportación, como es el caso del banano, del camarón, del atún y de las flores. Otro tema de importancia de la relación bilateral es la asistencia estadounidense a la comunidad venezolana de refugiados y migrantes residentes en el Ecuador, que supera las 600,000 personas. Tras la exitosa reunión con el presidente norteamericano, Guillermo Lasso mantuvo reuniones de trabajo con David Malpass, presidente del Banco Mundial, así como con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, con la representante de la Agencia de Cooperación Internacional, Samantha Powers, y con los integrantes del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde enero del 2023, Ecuador hará parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por ello, deberá trabajar con Estados Unidos y otros integrantes de ese alto organismo en delicados asuntos de seguridad integral y global. Uno de los temas más importantes en la actualidad es el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuya solución y terminación, al parecer, está muy distante y compleja. En uno de los conversatorios mantenidos en Washington con la organización Inter-American Dialogue, el presidente Guillermo Lasso ha dejado la puerta abierta para una posible candidatura para su reelección en los comicios del año 2025, declarando que la Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez. Eso será en el 2025 y al menos en Washington, ha dicho Lasso, uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad de continuar un mandato. A pesar de que es un derecho establecido en la Carta Fundamental del Estado, considero un error político haber efectuado el referido anuncio tan anticipado, ya que introduce en el Ecuador mayores grados de tensión y polarización política, contaminando la consulta popular
programada conjuntamente con las elecciones seccionales de febrero del año 2023. Editorial. Lo que pasa en Ecuador, Ramiro Ruiz. ¿Por qué Lasso anunció al público que buscaría la reelección? Noticia sorprendente. Asusta porque no ha comenzado a resolver los problemas sociales, políticos y económicos. El problema del narcotráfico es el más complicado y gigantesco para el país pequeño y requerido por los mafiosos. Está extendido como una metástasis en todas las categorías sociales. Nadie se redime de la tentación de conseguir dinero fácil pero sucio. El problema es más grave porque el narcotráfico duerme y convive con la violencia, el asesinato, la política, la policía, las fuerzas armadas hasta terminar y comenzar de nuevo en las calles y extenderse hasta localizar y apropiarse de la justicia. La justicia está contaminada, tanto que los jueces no administran justicia, solo hacen un ejercicio administrativo. Las leyes y los jueces protegen a narcos y matones, suplantadores y corruptos. Esta función criminal se paga con narcodólares, de manera que la justicia y la vida no valen nada. Combatir este estorbo social y económico exige aceptar el problema y transformarle en un reto inaplazable. Trabajar con mente clara para informarse hasta los mínimos detalles de la estructura delictiva. No es suficiente comprar vehículos, armas, tecnología para el uso de la policía. También es urgente la capacitación física de los policías y más todavía la preparación intelectual del personal y crear nuevas ideas alternativas. Cambio de pensamiento, cambio de actitud y de conducta. En esta lucha, los traficantes y lavadores muestran más imaginación que las instituciones de justicia y control. Para los capos es más fácil dañar la humanidad ecuatoriana porque tienen recursos y tecnología internacional. Otra tarea ingrata está en el poder legislativo. No tiene capacidad para cambiar leyes. Los asambleístas se ocupan en proteger sus puestos, los privilegios, el poder político de sus partidos. No se han interesado en el valor fundamental de la convivencia pacífica y la seguridad interna de la nación. Pasadas las fiestas de Navidad, Año Viejo y Año Nuevo, con seguridad se ocuparán en su lucha efímera de ganar elecciones seccionales. Muchos de los legisladores seguirán en sus sillas, puesto que también son efectivos de la narcopolítica. El presidente Lasso está trabajando en reparar la economía. El ministro Arosemena destacó que el norte establecido por el presidente Guillermo Lasso es la reactivación del Ecuador y que la estrategia para alcanzarlo es la aplicación de un plan económico que dé orden fiscal con enfoque social. Indicó que en el país la recuperación se siente en los 122.000 millones de dólares en ventas y en el incremento de 116.000 nuevos afiliados a la seguridad social. Sin embargo, los jóvenes graduados desde hace 5 años en arquitectura, economía, medicina y otras profesiones en ciencia y tecnología no encuentran trabajo adecuado ni fijo. Las leyes actuales han multiplicado el exceso de la contratación por 3, 6 meses hasta un año sin posible renovación. A pesar de este nuevo rumbo de la economía, en los hospitales del IES y del Ministerio de Salud, en clínicas y hospitales abunda personal de venezolanos, colombianos, cubanos. Ecuador no tiene capacidad laboral libertino para hacer este juego cruel que mata el destino de los jóvenes. Lasso no ha tocado el sistema educativo que está destruyendo el conocimiento y la capacidad de pensamiento y de creatividad de niños y jóvenes. La educación pública está formando una generación de ninis, ni estudian, ni trabajan, ni comparten responsabilidades del hogar, ni con la familia. Son una especie de fantasmas con un celular en la mano. La cultura duerme. ¿Qué pasa con la Casa de la Cultura Ecuatoriana? El Ecuador tiene músicos, expertos del arte visual, artes plásticas, pero no existe un plan de industria de la cultura. Un país con educación de calidad excelente y una industria cultural a disposición de los 18 millones cerrará las puertas al narcotráfico, el consumo de la droga, la violencia y los asesinatos. La reactivación de la economía encontró la vía correcta, pero ¿por qué el presidente quiere la reelección sin comenzar la tarea social y política? Le gustó la comodidad del palacio presidencial con un chef belga y decenas de sirvientes. ¡Qué decepción! Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Los proyectos en el espacio más destacados en 2022.
A lo largo de este año se han llevado a cabo importantes proyectos en el espacio y de algunos ya se empiezan a ver los resultados. Es el caso del telescopio James Webb, considerado el más sofisticado de todos los que se han construido hasta el momento. Es un telescopio gigante, estamos hablando de telescopios del tamaño de una cancha de tenis. Lleva un año orbitando por el espacio y es una especie de máquina del tiempo. Ya ha demostrado que es capaz de viajar hasta 13.000 millones de años atrás. Se han podido fotografiar planetas nunca vistos con esta calidad. Algunos de ellos son estos, el quinteto de galaxias de Stefan o el famoso Anillo Sur. Y el objetivo es ir más allá, porque estos datos que se han hecho públicos son científicamente válidos, pero todavía no ha habido un análisis en detalle. El primer hallazgo ha sido un planeta fuera del sistema solar del que se desconocía su presencia. Gracias al aparato de última tecnología, los ingenieros de la NASA han descubierto la señal inconfundible del agua, pero aseguran que esto es solo el principio. Creo que el James Webb va a traer una revolución en términos de investigación astronómica y darnos mucho más conocimiento sobre el universo. La misión Artemis es el otro gran proyecto de la NASA y de otras agencias como la Estación Espacial Europea, que ahora ya es una realidad. Con el cohete SLS y la nave Orión se podrán enviar de nuevo seres humanos a la Luna, algo que no ocurría desde hacía más de medio siglo. Ya llevamos 50 años desde que los humanos estuvimos en la superficie lunar. Con Artemis estamos volviendo a poner los pies de humanos en la Luna. En noviembre se lanzó la primera misión de prueba no tripulada que orbitó por la Luna, aunque no llegó a la superficie. Eso será en la próxima misión, pero ahora ya se pueden analizar algunos materiales recogidos en el espacio para ver en qué condiciones podrían vivir los humanos en el satélite. Y el hecho de poder vivir en la Luna creo que va a beneficiar económicamente y la calidad de la vida en la Tierra se va a beneficiar también. La NASA dice estar satisfecha porque la primera misión fue un éxito y todo salió según lo previsto. Incluso con el amerizaje de la nave Orión de vuelta a la Tierra, el objetivo final es poder ir a Marte y que la Luna sea una especie de estación de servicio. La fecha para enviar seres humanos allá ahora ya está más cerca que nunca. 2024 para poder llevar a los astronautas alrededor de la Luna y ya para el 2025 poder ya ir a la superficie de la Luna de nuevo. Y Elon Musk también ha sido protagonista en la industria aeroespacial, no solo por la compra de Twitter. Su empresa SpaceX está revolucionando el sector y será el gran aliado en la misión Artemis. Necesita un módulo lunar para aterrizar en la superficie de la Luna. Y la NASA ha seleccionado a SpaceX para que el módulo lunar sea desarrollado por la empresa que lidera Elon Musk. La intención de Musk es poder realizar viajes turísticos al espacio con más de 200 personas al mismo tiempo, y según los expertos, este proyecto está también muy cerca de ser una realidad. Anthony Belchi, Voz de América. Telesucesos desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.